El Ministerio Jehová Jireh presenta el estudio de la lección de escuela sabática por Tomás y Aris Polanco. Hola, te habla tu amiga Aris Polanco. Que la paz de Dios pueda llenar tu día. Dios te bendiga. Te habla tu amigo y hermano Tomás Polanco. Que la paz de Dios reine en nuestros corazones. Lección 2. Para el 11 de abril del año 2020. El origen y la naturaleza de la Biblia. Nuestro versículo para memorizar lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, demos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Para hoy, lunes 6 de abril, el proceso de la inspiración. Debido a que Dios utiliza el medio del lenguaje para revelar su voluntad al hombre, la revelación divina se puede escribir. Sin embargo, como ya hemos visto, la Biblia es el resultado de la verdad divina revelada mediante la obra del Espíritu Santo, quien transmite y protege su mensaje a través de instrumentos humanos. Esta es la razón por la que podemos contar con la unidad fundamental que se manifiesta en todas las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ejemplo, comparar Génesis capítulo 3, versículo 14 y 15, Apocalipsis 12, 17. Para leer, 2 de Pedro 1:21, 2 de Timoteo 3:16 y 17 y Deuteronomio 18:18. ¿Qué dicen estos versículos sobre la inspiración bíblica? 2 de Pedro 1:21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Amén. Deuteronomio 18:18. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. A la pregunta, ¿qué dicen estos versículos sobre la inspiración bíblica? Número 1, estos versículos enseñan que Dios estuvo hablando de forma directa con los autores. Número 2, también enseñan que Dios no le hizo un dictado a cada uno de ellos, es decir, a los autores. Ellos hablaron con la influencia del Espíritu Santo, pero en sus propias palabras humanas y en su propio lenguaje. Toda la Escritura es divinamente inspirada, aunque no todas las partes sean igualmente inspiradoras para leer ni necesariamente aplicable a nosotros hoy. Por ejemplo, las partes sobre las fiestas hebreas fueron inspiradas, aunque no es necesario que las observemos en la actualidad. Sin embargo, debemos aprender de toda la Biblia, incluso de aquellas partes que no son tan fáciles de leer ni entender o que no son específicamente aplicables a nosotros hoy. Además, no todo lo que está en la Biblia fue revelado en forma directa o sobrenatural. A veces, Dios utilizó a escritores bíblicos que investigaron cuidadosamente las cosas o usaron otros documentos existentes. Ver, por ejemplo, Josué 10:13 y Lucas 1 del 1 al 3 para comunicar su mensaje. Aún así, toda la Escritura es inspirada, según 2 de Timoteo 3:16. Esta es la razón por la que Pablo declara
que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que a través de la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. El conflicto de los siglos, en la página 9, dice lo siguiente: la Biblia señala a Dios como autor de ella. Sin embargo, fue escrita por manos humanas y la diversidad de estilos en sus diferentes libros nos muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Aún así, están expresadas en palabras de los hombres. ¿Sabías, Tomás, que en la actualidad existen eruditos bíblicos que niegan la autoría divina de muchas partes de la Biblia, incluso hasta el punto de negar muchas enseñanzas cruciales? Por ejemplo, la creación, el éxodo, la resurrección. ¿Por qué es primordial que no les abramos puertas a esas enseñanzas? Ni siquiera un poco. Al fin y al cabo, ¿quiénes somos nosotros para juzgar la palabra de Dios? Así como dice Saris, es verdad que hay muchos eruditos que incluso niegan la autoridad de la Biblia, niegan que fue incluso inspirada por Dios. Pero es necesario que no se le dé cabida a esos comentarios, porque sabemos que siempre va a haber personas incrédulas, siempre ha habido incluso personas ateas que aún viendo no ven y oyendo no oye, como dice la palabra de Dios. Así que no es de extrañarse que este tipo de personas existan, y peor aún, no es de extrañarse que a veces personas que incluso anduvieron en el camino de la verdad, que estudiaron la palabra de Dios, hoy salten con algo totalmente contrario, digan cosas que ni ellos mismos se concilien, porque antes decían una cosa, hoy dicen otra. Así es. Por eso la hermana White en sus comentarios nos dice que la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia, los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Considerad a los diferentes escritores. No son palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. Repito esta cita porque entiendo que hay muchas personas que no dominan esto. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre, ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y voluntad divinas se combinan con la mente y voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. Mensaje selecto, tomo 1, página 24. Tomo la Biblia tal como es, como la palabra inspirada. Creo en sus declaraciones. En una Biblia completa se levantan hombres que piensan que encuentran algo para criticar en la palabra de Dios. Lo exhiben delante de otros como una evidencia de sabiduría superior. Muchos de esos hombres son inteligentes y eruditos, tienen elocuencia y talento, y toda la obra de la vida de ellos es intranquilizar las mentes en cuanto a la inspiración de las Escrituras. Influyen en muchos para que tengan la misma opinión de ellos, y la misma obra se propaga de uno a otro, tal como Satanás quiere que sea, hasta que podamos ver el pleno significado de las palabras de Cristo cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Hermanos, no se ocupe ninguna mente ni mano en criticar la Biblia. Es una obra que Satanás se deleita en que alguien la haga.
pero no es una obra que el Señor nos ha indicado a hacer. Mensaje selecto, tomo 1, páginas 19 y 20. Se me ha mostrado que las dudas expresadas con respecto a la veracidad de la inspiración de la palabra de Dios no han sido provocadas, como muchos piensan que lo son. Estas dificultades no yacen tanto en la Biblia o en la evidencia de nuestra fe, como en los propios corazones de los que dudan. Los requerimientos de la palabra de Dios son demasiado sofocantes para su naturaleza no santificada. Si las propensiones del corazón natural no se restringen y someten por la influencia santificadora de la gracia de Dios, recibida por el conducto de la fe, los pensamientos del corazón no son puros ni santos. Las condiciones de la salvación presentada por la palabra de Dios son razonables, claras y positivas, y significan nada menos que perfecta conformidad con la voluntad de Dios y pureza de corazón y de vida. En casi todos los casos en que alguien pone en duda la inspiración de la palabra de Dios, lo hace a causa de su vida que no está santificada y que esa palabra condena. Las perplejidades y las dudas que confunden al corazón depravado desaparecerán para el que practica los principios de la verdad. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 388. Como hemos visto, amigos, en esta lección tan profunda, tan importante y tan interesante, realmente Dios ha inspirado el pensamiento del autor, no necesariamente palabra por palabra, pero aún así sigue siendo la palabra de Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Amén. Ha sido presentado el estudio de la Escuela Sabática en la voz de Tomás y Aris Polanco, cortesía del Ministerio Jehová Jireh.